continuación realizaremos un simulador sobre el tema de carta de humedad utilizando como herramienta Excel. Determinar los parámetros de la carta psicométrica que se tiene a 40 grados centígrados y 30% de humedad. Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío, humedad relativa, humedad de saturación, humedad absoluta, volumen de aire seco, volumen saturado, calor húmedo. Utilizando las ecuaciones, primero tenemos que convertir los 40 grados centígrados a grados Fahrenheit y esto nos da 104 grados Fahrenheit. La presión total va a ser igual a 14.7 CIA. Realizando el simulador en Excel con las ecuaciones y con los valores que ya nos dieron en el ejercicio para encontrar los demás parámetros, podemos realizar lo siguiente. La temperatura que nos dan es de 30 grados centígrados, pero nosotros ya la convertimos a grados Fahrenheit, que es 104. Buscando el valor en las tablas de vapor a una temperatura de 104 grados Fahrenheit, la presión de saturación es igual a 1.0689. Con esto podemos encontrar la presión parcial del vapor de agua. Utilizando la ecuación como pueden ver de este lado, la presión parcial del vapor del agua es igual al porciento de la humedad relativa. En este ejercicio también ya nos dan el porciento de humedad relativa, que es 30. Lo vamos a multiplicar por la presión de saturación, que en las tablas es esta, y lo vamos a dividir entre 100, obteniendo la presión parcial del vapor de agua. De aquí podemos encontrar la humedad absoluta. Siguiendo la ecuación, tenemos que dividir 18 entre 9 y multiplicarlo por la presión parcial del vapor de agua entre la presión total, que es 14.7 CIA, menos la presión parcial del vapor de agua. Para encontrar la humedad de saturación, de igual manera introducimos la ecuación, puesto que ya encontramos nuestra presión de saturación y la presión total. Para encontrar el volumen de aire seco, sustituyendo en la fórmula, y también ya tenemos la presión total y la temperatura. Para el volumen de saturación, de igual forma, con la fórmula y con los valores ya encontrados, podemos encontrar nuestro valor de saturación, nuestro valor del volumen de saturación. Para el volumen de humedad es lo mismo, con nuestra fórmula que dice que es igual al volumen de aire seco más el volumen de saturación menos el volumen de aire seco entre la humedad de saturación por la humedad absoluta. Y para el calor húmedo, nuestra fórmula es igual a 0.24 más 0.45 por la humedad absoluta. Esta es otra manera de encontrar los parámetros de la carta de humedad. Otra manera de calcular los parámetros es con el uso de la carta psicométrica. En este ejercicio nos dicen que la humedad relativa es igual a 30%. Por lo tanto, la temperatura del bulbo seco es de 40 grados centígrados.
partir de la temperatura de bulbo seco, trazando una línea horizontal hacia el lado de la humedad absoluta, nos da de 0.0150. Trazando una línea continua a partir de la temperatura de bulbo seco hasta tocar el porciento de humedad al 100 y trazando una línea horizontal hacia el eje de la humedad absoluta, encontramos la humedad de saturación, que es de 0.048. Utilizando como la misma base de la línea de la temperatura de bulbo seco, pero ahora trazando una línea horizontal hacia el lado izquierdo, encontramos el volumen de aire seco, que es aproximadamente 0.89, aquí 0.9 y 0.89. El volumen de aire saturado es aproximadamente de 0.95. Para encontrar la temperatura de bulbo húmedo, se traza una línea a partir de la humedad absoluta hacia el porciento de humedad relativa y una línea hacia abajo, que es aproximadamente la temperatura de bulbo húmedo de 35. Y para encontrar la temperatura de rocío, se traza una línea horizontal hacia el porciento de humedad, hacia el 100% de la humedad, y se traza una línea vertical hacia las temperaturas, y nos da la temperatura de rocío aproximadamente de 20 grados centígrados.